Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del doctor Escarano y el equipo que está ahí presente. Bueno, mi nombre es Julio César Nefa, yo soy argentino, tengo ahora 86 años y soy licenciado en Economía del Plan E de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y soy economista con una especialización en desarrollo económico y también en ciencia política, administración pública, y mi doctorado es sobre economía del trabajo. Es un doctorado en ciencias sociales del trabajo, especialidad de economía, que lo llevé a cabo en la Universidad de París I. Bueno, digamos, desde el punto de vista de mis actividades académicas, bueno, fui por concurso, soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, di clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también en la del Nordeste, y actualmente participo en actividades de investigación y de docencia en la Universidad Nacional de Moreno y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Bueno, y desde el punto de vista de la investigación, soy investigador superior del CONICET y mi programa actual de investigación se refiere a los riesgos psicosociales en el trabajo, y sobre ese tema llevo a cabo varias investigaciones. Tengo actualmente varios investigadores de los cuales soy director y también varios becarios, tanto en la Universidad de La Plata como en la Universidad del Nordeste. Tengo a unos perdidos ahí en San Juan. Bueno, básicamente mi actividad durante toda mi vida profesional ha sido directa o indirectamente la docencia y la investigación. De la explicación es, mis padres son de Gualeguay, Entre Ríos. Se casaron y en medio de la crisis de los años 30 vinieron a Buenos Aires, mi papá a trabajar, que era pintor de paredes, y nací acá en Buenos Aires, pero luego ellos volvieron a Gualeguay y ahí hice mis estudios primarios y secundarios como perito mercantil en una escuela pública que había en esa época en Gualeguay. Y yo me gradué a fines del año 54 y en el año 55 viajé a Buenos Aires y me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ¿por qué? Bueno, los cambios que ocurrieron, digamos, entre el año 55 y 56, de alguna manera fueron de cierta magnitud y lo que me generaron mucha inquietud para estudiar la economía, los cambios que estaba viendo en aquel momento, digamos, luego del derrocamiento del general Perón y el gobierno de la Revolución Libertadora, como se llamaba. Bueno, fueron cambios importantes y eso me interesó estudiarlos. Y me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, fue una experiencia realmente muy linda porque bueno, los profesores con los cuales tuve contacto realmente fueron de primera, me ayudaron mucho. Obviamente me acuerdo en primer lugar del doctor Julio Hipólito Guillermo Olivera. Otros docentes de aquella época fueron el doctor Guido Di Tella, Javier Villanueva, Canitrot. En materia de matemáticas y análisis era el doctor de Césare. Digamos, el doctor, digamos, en materia de desarrollo económico era Guido Di Tella el profesor. Y dentro de los alumnos que compartía en aquel momento dentro de la facultad estaban el doctor Sidrausky, que luego falleció, Teubal, pasó lo mismo, Altimir, que digamos fue funcionario del Ministerio de Economía y luego de la PARI, creo que reside actualmente en Chile, y dos compañeros que me acompañaron a lo largo de la carrera, son también economistas, uno es Juan Cayetano Olivero y otro se llama Bruno Radavero.
De modo que en la facultad yo participé en actividades del centro de estudiantes y por eso me propusieron como ser vedor estudiantil en el Departamento de Ciencias Económicas. Era una institución que existía en aquella época y éramos de alguna, participábamos en las reuniones de cátedras en ese departamento de economía. Pero, digamos, como le dije la vez pasada al doctor Escarano, yo no hice la carrera como lo pueden hacer las personas que o tienen una beca o su familia puede de alguna manera solventar sus gastos hasta que se reciben. Mi carrera en la facultad tardó muchos años hasta obtener el diploma, como que prácticamente yo terminé mis estudios en el año 1965. ¿Por qué? Bueno, porque tuve que trabajar. En primer tiempo trabajé en una imprenta y fui aceptado como pasante, digamos, para aprender el uso de la linotipo, una máquina importante que ahora ya ha sido sustituida totalmente por la computadora. Y digamos, entre los años 63 y 65, además de los estudios, lo que hice fue trabajar en varias actividades de formación, digamos, formación de los trabajadores o también formación sindical. Y a pedido de varias de esas organizaciones, fundé un instituto de formación social sindical y otro que se llamaba ITEC, Instituto de Educación y Capacitación para los Trabajadores, donde con el apoyo de una fundación alemana pudimos organizar durante esos 3 años, 63 al 65, antes de ir a estudiar a Francia, numerosos cursos en 8 centros regionales que había en aquel momento en Argentina. Y eso de alguna manera fue importante porque pude, gracias a eso, colaborar con la Confederación General del Trabajo. Bueno, para los más viejos, la CGT, que había estado proscripta desde el año 55, se reestructuró y se normalizó en 1963 y crearon un instituto de experiencia. Me convocaron y pude participar en una actividad realmente muy interesante porque eh, había los cursos de formación de nivel superior, eran todos secretarios generales y también había otros cursos para delegados y cosas por el estilo. Bueno, en esa época la CGT organizó jornadas económicas muy importantes, unas sobre el sector rural y otras sobre economía. Y en esa, digamos, jornada sobre economía, bueno, yo pude hacer invitar a varios profesores de la facultad para que hicieran sus presentaciones y eso salió editado en un libro. Jornadas económicas de la CGT, creo que fue del año 65, 64. Las agrupaciones estudiantiles de aquella época eran bastante antisindicales, de modo que básicamente sí. No me acuerdo ahora no creo que haya sido la facultad, sino que eran profesores de la facultad que accedieron a participar en esa jornada, que fueron de un día entero, bastante importante. No sé si ustedes saben que llegó un momento en que sacaban un diario, un periódico durante varios días, y tenían un boletín de relaciones internacionales que se difundía en papel, en papel bíblico, digamos, en el mundo entero. Bueno, entonces en esa época, digamos, yo tuve la suerte de conocer, bueno, yo, digamos, estaba pensando en ir a vivir a Francia para hacer un doctorado allá, y digamos, en un momento dado vino una delegación importante de economistas franceses a Argentina y la embajada me pidió que colaborara y le hiciera contactos con ellos. Bueno, fuimos a esta facultad, obviamente, a visitar, y entre las personas que venían en esa delegación estaban el profesor François Perroux,
que es uno de los profesores, digamos, que por el tema de estudios puros de desarrollo, el problema de los países en vía de desarrollo. El profesor Gerard de Stan de Bernis, que era un célebre estudioso de los temas de economía del desarrollo y que, digamos, era una personalidad muy importante en aquella época. Jean-Marie Martin, que era un profesor de economía de la energía y que después de esas actividades cooperó con la Fundación Bariloche, por ejemplo, para los cursos de economía de la energía, y también el profesor Jacques Freycinet, un economista del trabajo con el cual continué hasta nuestros días colaborando. Bueno, ¿ellos qué hicieron? Hicieron jornadas tanto en Buenos Aires, en la Facultad de Económica, como también en Córdoba. Ahí en Córdoba era el profesor Camilo Dagún, un econometrista que había sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y luego migró, luego del 66, migró a Canadá. Bueno, y se hicieron en Córdoba estas actividades siempre sobre economía del desarrollo y la especie de presentación de esas escuelas económicas que no eran neoclásicas, que eran las que predominaban en aquella época en América Latina. Bueno, bueno, yo gané la beca, digamos, como para hacer el doctorado en Francia, y estuve allá entre 1965 y 69. Y bueno, tomé contacto allá con estos profesores y hice, digamos, el tercer ciclo, que sería un doctorado, se llamaba el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social, que había fundado Perú, digamos, hubo una posibilidad de, a la vuelta, trabajar en el Instituto de Itela, y por eso me pidieron que hiciera estudios de ciencia política allá y también que cursara la Escuela Nacional de Administración, cosa que hice en los años 67, 68, porque en aquella época el DITELA iba a crear un centro de estudios de administración pública. Lo dirigió en primer lugar, era el profesor Roulet, que después falleció, ¿no? El profesor Roulet. Y había ahí una serie de economistas, estaba también Oslak, era parte de eso, también era parte de eso Martínez Nogueira, no sé, personas que son conocidas de ustedes. Okay. Bueno, y el problema es que en 1971 ya comenzaba a pergeniarse la crisis del régimen keynesiano fordista, ¿no? Y digamos, como la situación económica era difícil en los Estados Unidos, se cesó la convertibilidad del dólar con el oro en Estados Unidos, y eso produjo una crisis en las fundaciones internacionales que apoyaban al Instituto de Itela, como la Fundación Ford. Entonces, cuando yo volví ya con mi doctorado, al poco tiempo teníamos en la calle Virrey del Pino, era el lugar, a poco tiempo el Instituto de Itela anuló varios de los centros que había fundado y quedaron solamente el de economía y el de sociología. Y todos los otros tuvieron que adoptar otra modalidad. Y por eso es que se creó el CEDES, con algunos que eran se creó el SEUR, era otro, y también otros centros que se fundaron con las personas que quedaron sin trabajo cuando se desarmó todos esos centros del Instituto de Itela. Entonces, yo volví en el 69, cuando estuve en Francia. Digamos, en aquel momento mi preocupación central era la economía del trabajo, y la economía del desarrollo. Eso fue lo que estudié, y piensen que en aquella época prácticamente la teoría de la regulación como tal no había nacido. Es decir, la teoría de regulación nació años más tarde a partir de un libro del profesor Aglietta sobre el régimen de acumulación en Estados Unidos, que es su tesis de doctorado, que la aprobó en el año 1974, creo que en Estados Unidos. Bueno, entonces,
no existía la teoría de regulación en aquella época, porque estaba justamente los libros centrales que dieron lugar a la teoría eran este libro de Aglietta y un libro de Boyer sobre la evolución de la relación salarial desde la Revolución Francesa hasta el año 1974. De modo que eso, digamos, cuando yo volví, digamos, tenía contacto con estos economistas del Instituto de Investigación Económica de la Universidad de Grenoble. Entonces, básicamente esos fueron mis contactos allá y formé parte de varios grupos de estudiantes de doctorado latinoamericanos que circulaban en París en aquella época, y me tocó vivir la Revolución de Mayo del año 68. Son acontecimientos realmente importantes, ¿no? Así que, bueno, yo defendí mi tesis y volví. Y bueno, una etapa fue entre el año 69 y el año 76. Bueno, entonces, digamos, el CEIL se recreó, pero ya en el seno del CONICET, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas, hasta el año 76. Bueno, los temas de investigación, les mencionaba, eran sobre políticas de empleo, temas de higiene y seguridad, porque había un grupo de sindicatos de La Plata que querían profundizar esa problemática. El tema de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, donde estudiábamos los modelos internacionales que había, por ejemplo, el modelo alemán de codeterminación, el modelo yugoslavo o la participación en el caso de Francia. Bueno, y como me había olvidado decir que había participado como docente en un instituto que existía en la OIT, que se llamaba Instituto Internacional de Estudios Laborales. Yo fui a dar clases ahí en varias oportunidades y por lo tanto conocí ahí digamos, el que era el director del departamento de condiciones de trabajo, que se llamaba Germain de Givry. Y entonces ahí pedí un apoyo y creé en la Universidad de La Plata un posgrado en Ciencias Sociales del Trabajo. Era en 1972-73. Bueno, básicamente es el primer posgrado de Ciencias Sociales del Trabajo que hubo en América Latina. Y eso funcionó prácticamente hasta el momento en que se produce el golpe militar. Las últimas clases las dimos con un fondo de ametralladoras atrás, porque la sede estaba cerca de la central de policía de la provincia, de modo que fue una experiencia también interesante. Bueno, en ese momento hubo un conflicto en la Facultad de Ciencias Económicas con una profesora, que no voy a nombrar, que daba Economía del Trabajo. Fue una revuelta de los estudiantes. Yo no entendí bien la causa, digamos, pero lo que ocurrió es que me pidieron, era uno de los pocos que tenía un diploma en Economía del Trabajo, y me pidieron si podía de alguna manera asumir la cátedra. Bueno, entonces, como en aquel momento el CONICET solamente autorizaba el sueldo del CONICET y tener una cátedra, yo durante 2 o 3 años, no me acuerdo bien, fui titular de Economía del Trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, totalmente ad honorem, totalmente ad honorem, y fue una experiencia realmente muy linda, porque conocí gente entre los alumnos, algunos todavía tuvieron cargos importantes y se acuerdan de mí, de modo que fue una experiencia muy linda. Y en ese momento pude actualizar un poco la cooperación con el gobierno de Francia. Digamos, empezaron no solamente el grupo de Perú y otros, sino vinieron otros economistas, básicamente del Instituto de Investigaciones Económicas y Planificación de la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, que era una en aquel momento de las más avanzadas en Francia. Bueno, el golpe militar en 76, me quedé cesante en el CONICET,
estoy en la lista de los 100 que quedaron prescindidos por razones de servicio, no por razones de seguridad, sino por razones de... Nunca me dieron ninguna explicación de la causa. Y en La Plata, digamos que de cesante, pero ahí era más sofisticado porque como estaba por concurso, digamos, tenía estabilidad. Lo que hicieron fue limitar las funciones, como que salía en el diario del Día de La Plata un estudiante, una vez que iba a la facultad a dar clase, un estudiante me llamaba y dice, profe, ¿qué pasa? Usted le han limitado las funciones. ¿Qué? ¿Limitado las funciones? Entonces compré el diario El Día, obviamente, y ahí salía que un interventor en la ciudad de La Plata, que era un marino, no recuerdo ahora el nombre, digamos, me había dejado cesante, pero no podían dejar cesante porque era por concurso. De modo que hicieron fue, limitaron las funciones. De modo que marzo, abril, mayo de esa época, yo quedé cesante en el CONICET y cesante en la Universidad de La Plata. Bueno, ahí, digamos, me acuerdo de la solidaridad de muchos de mis profesores franceses. Muchos de ellos, entre ellos hasta Turén, se juntaron y enviaron una carta al gobierno argentino, digamos, para salvarme la vida, ¿no? Y esa carta la le entregó el que era el director de la Alianza Francesa, la entregó al ministro de Educación, que yo no recuerdo el nombre de aquella época, que había sido becario de la Embajada de Francia, había hecho sus estudios en Francia y con lo cual le entregaron esa carta con todos estas personalidades francesas para protegerme de alguna manera. Bueno, por suerte no me pasó nada, pero digamos para sobrevivir, por suerte la OIT me contrató para hacer estudios sobre la realidad económica y social argentina, pero todo eso lo hice encerrado en mi casa de Gonet. Y después la OIT tomó conocimiento de eso y me contrató para trabajar a escala latinoamericana con un programa que se llamaba Programa Internacional por el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, que lo había creado la OIT para cooperar técnicamente en los países en vías de desarrollo. Bueno, yo viví prácticamente casi un año fuera de Argentina, pero mi esposa y los chicos quedaron en Gonet bastante asustados. Estaba como sede en Lima y desde Lima prácticamente la OIT me hizo viajar por toda América Latina para hablar del tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo, etcétera, que fue una experiencia muy linda, porque me tocaba a mí organizar lo que se llamaban seminarios nacionales tripartitos para hablar del tema de la salud de los trabajadores y esta problemática de las condiciones de trabajo en aquella época, ¿no? Bueno, eso tuve todo un año ahí girando de un lado para otro y finalmente varios profesores de Francia me estimularon a presentarme en el CNRS, que sería el Centro Nacional de la Investigación Científica, que es un poco el modelo que copió Argentina para crear el CONICET. Me presenté a ese concurso y lo gané. Y entonces, fines del 77 fuimos a vivir a Francia, digamos, ya como investigador del CNRS y con sede en la Universidad de Grenoble, donde yo había conocido a de Bernis y a Jacques Freycinet. Bueno, estuve entre el 76 y el 84 con sede en Grenoble, dando clases en esa universidad y también me pidieron que diera clases en el Instituto de Estudios de América Latina, que es un instituto, digamos, que depende de la Universidad de París 3 y que está justo enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas en la Rue Saint-Guillaume, en el barrio 5 de París. Bueno, entonces, ahí en ese medio tuve, bueno, conocimiento ahí es donde conocí a los regulacionistas, ahí es donde conocí a los regulacionistas y, digamos, tomé contacto con Benjamín Coriat, con Robert Boyer,
básicamente fue para mí un momento importante de mi vida porque, bueno, prácticamente tenía mucho tiempo para trabajar, estaba rodeado de gente realmente muy interesante y, digamos, pensando siempre en volver a Argentina. Y desde allá seguí coordinando uno de los grupos de Claxo sobre condiciones y medio ambiente de trabajo que habíamos creado con otros colegas de Chile y de Brasil. Bueno, fue una experiencia realmente muy linda desde el Instituto de Ciencias Políticas de Grenoble, pero no tuvimos allá mucho contacto porque, digamos, yo había creado allá junto con un profesor especialista en temas de América Latina, que era un historiador, habíamos creado un grupo, se llamaba GRESAL, Grupo de Estudios e Investigaciones sobre América Latina, donde reunía a los latinoamericanistas, que es todo un grupo ahí, ¿no? Es decir, Sí. Guy Martinier, que era el profesor de Historia de América Latina en la Facultad de Letras, que era donde se enseñaba historia en Grenoble. Bueno, yo creo que ¿por qué iban tantos argentinos a Grenoble? Bueno, primero, bueno, durante el periodo de la dictadura era una posibilidad y el gobierno francés y la Embajada de Francia ayudó a muchos argentinos a salir del país. Bueno, la Facultad de Ciencias de Grenoble estaba entre las mejores de Francia, de modo que atraía a muchas personas que querían estudiar física, química, bueno, y también en materia de energía. Por eso hay mucha gente que estuvo después en la Universidad del Sur, que eran especialistas en energía y que trabajaron ahí, que estudiaron también en Grenoble, ¿no? Bueno, con respecto a los argentinos que fueron a estudiar economía, no eran muchos en el momento en que yo estaba, pero después fueron otros como el licenciado Valle, que era también un economista bastante conocido, que estudió ahí, y después hubo muchos que hacían pasantías, estaban por esa beca de 3 meses que daba de la Embajada de Francia, estaban 3 meses, participaban en los seminarios, estaban en las bibliotecas y después volvían. Pero jugó un papel muy importante Grenoble, también, digamos, porque la orientación de Bernice, que era el líder ahí, digamos, de entre los investigadores, era de un apoyo muy grande a los países en vía de desarrollo, hasta el punto de que tenían una maestría en planificación, que era sorprendente porque, digamos, eran todos africanos, o del Magreb, digamos, o de África Negra, básicamente todos de habla francesa. Bueno, y prácticamente muchos de los ministros de Economía o de Planificación de los países europeos, cuando comienza el proceso de descolonización con De Gaulle, se habían formado en Grenoble. De modo que con mucha frecuencia los profesores de Grenoble iban a esos países africanos, o Argelia, Marruecos, digamos, a dar clases y hubo muchos becarios de esos países que hicieron su doctorado en economía en esa universidad. Como que era una universidad donde en materia de economía había bueno, es la herencia un poco de Perú también, era de alguna manera estar al servicio de los países en vías de desarrollo, y ellos tenían un poco de conciencia de culpa porque muchos de esos países habían sido colonias de Francia, de modo que era una forma de devolver a esos países algo que los gobiernos de Francia más tradicionales les habían quitado. De modo que eso me parece que es la explicación. Bueno, yo estaba hablando de la vuelta, Exacto. básicamente. Yo volví como investigador del CNRS en cooperación argentina durante mucho tiempo, porque primero a mí me habían dejado cesante en el CONICET, de modo que estaba acá como investigador del CNRS y, digamos, Francia, pensando en una relación que había muy buena con Argentina
desde que vino aquí el general de Gaulle, creo que en el año, no me acuerdo bien, 64, y es los acuerdos que hay entre el CONICET y el CNR son muy importantes, de modo que había digamos, una relación muy buena, digamos, ¿no? Entonces, cuando mi vuelta acá, yo colaboré como, no sé si el cargo era asesor, pero era con el doctor Sadowski, los más viejos se acordarán de él, fue el que trajo la primera computadora argentina, la Clementina. Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y era un viejo encantador, un matemático que yo había conocido antes porque había venido un profesor que se llamaba Berrevy, que era un profesor muy bueno en Francia de análisis matemático, y lo había invitado la Facultad de Ciencias Exactas, y el doctor Sadowski me pidió que yo buscara un alojamiento para él. Bueno, a partir de eso, yo fui parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica y, digamos, como asesor y como, bueno, cooperante por parte del gobierno francés. Y ahí creé un programa que llamaba Tecnología, Trabajo y Empleo, inspirado en un modelo que había tenido mucho éxito en Francia, que era estudiar el tema del cambio tecnológico, el impacto sobre el trabajo y el impacto sobre el empleo. Y ahí, de alguna manera, con otro colega, que ahora va a venir el nombre, que era secretario de toda la parte de informática en aquella época, digamos, en los años 84, 85. Bueno, y digamos, creé esa, y conseguí recursos de la Embajada de Francia. Digamos, en aquella época la crisis todavía no había llegado, y yo tenía como investigador del CNRS la posibilidad de obtener por parte de la embajada los billetes de avión, que eran carísimos para acá. Entonces me daban 4 o 5 billetes de avión por año, y me daban total libertad para elegir a los investigadores que vendían a Argentina. Entonces, si yo llevé la cuenta el otro día, hicimos prácticamente 80 seminarios intensivos de investigación que duraban una semana. La mayoría de ellos los hacíamos en la Facultad de Ciencias Económicas, en el salón del segundo piso, y ahí tuvimos la posibilidad de poder hacer venir a los mejores docentes en economía del trabajo, sociología del trabajo, ergonomía. Digamos que pasaban una semana, eran todas las mañanas de 9 a 13. Digamos, la gente pagaba un pequeño arancel para poder pagar el hotel y darles de comer a nuestros colegas, que eran todos militantes, de modo que ninguno pedía honorarios. Venían de alguna manera como hacer una transferencia de conocimiento desde Francia a los países del tercer mundo. Bueno, y ahí, digamos, esos seminarios fueron muy importantes porque yo había creado una licenciatura en relaciones de trabajo, que fue una expedición porque existía una carrera, una especie de diplomatura en la Facultad de Derecho, digamos, con una orientación más bien conservadora. Y el decano de la Facultad de Derecho, aconsejado por un experto de la OIT, que era un argentino, me pidió que reestructurara eso y que hiciera un plan de estudio para hacer una licenciatura. Bueno, y eso fue el origen de la licenciatura en Relaciones de Trabajo, que habíamos pensado primero ponerla en la Facultad de Derecho, porque era el decano el que me había pedido eso, pero en el momento en que en el Consejo Superior se discutió dónde se ponía la sede de esa licenciatura, el representante de Derecho no fue, y el decano de Sociales, que era Schuster, dijo, bueno, yo puedo alojarla en la facultad, y es por eso que esa carrera quedó en la Facultad de Ciencias Sociales hasta en la actualidad, y es una carrera que sirvió de modelo
para que se aplicara prácticamente el mismo plan de estudio en la Universidad del Nordeste, en la Universidad de Jaureche, en la Universidad de Moreno, básicamente con el mismo esquema y la misma orientación, un poco siguiendo el acuerdo más bien de la OIT, y una política, una orientación política no empresarial, como son básicamente las carreras que existen en las facultades de universidades privadas, sino un poco el estilo de OIT, bueno, empleadores, pero también los trabajadores, bueno, y esa licenciatura hasta hace unos años era la que tenía más alumnos en la Facultad de Ciencias Sociales. De modo que eso fue un éxito y creo que da muy buenos profesionales con una orientación que no es propatronal, sino que tratan de que haya relaciones de trabajo armónicas y que, bueno, que los trabajadores no sean explotados en las empresas. Todo eso fue desde el 85, 86, básicamente hasta mediados de la década pasada. Algunos años se hacían 4 o 5 seminarios y otros años menos, dependía un poco porque no había presupuesto acá para hacerlo, porque los viajes eran imposibles de poder cubrir con el presupuesto público. De modo que gracias a que la embajada me daba esa posibilidad, yo podía elegir y me daban total libertad desde el punto de vista académico. Y por eso ahí, en ese periodo entonces del 85 hasta el 2000, básicamente, vinieron personas, bueno, Robert Boyer vino varias veces, otro economista muy conocido que se llamaba Benjamin Coriat, otro que se llamaba Castells, Robert Castells, lo deben conocer, falleció hace poco, el profesor Jacques Freycinet, de los que me acuerdo, vinieron tal vez el ergónomo más famoso de Francia, que era el profesor Wisner, que es el que dirigía un laboratorio en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia. De modo que eso permitió a los argentinos prácticamente hacer cursos de posgrado, porque todos esos eran profesores universitarios y muchos de ellos después terminaban haciendo sus tesis con esos profesores, con las becas que había de doble titulación, que se crearon también a impulso nuestro, es decir, que la UBA hacía un acuerdo con una universidad francesa y la persona que hacía los cursos de maestría y de doctorado acá, finalmente tenía los dos diplomas, el de Argentina y el de Francia. De modo que eso fue también algo que permitió estrechar muchos lazos de cooperación y de amistad, básicamente entre los colegas argentinos y los colegas franceses en las áreas de economía del trabajo, sociología del trabajo, psicología o psicodinámica del trabajo y también de ergonomía. Bueno, fueron años de mucha actividad y entre el 84 y el 89, como yo había trabajado en la OIT, cuando logré que el que era ministro de Trabajo en aquella época, fue a la conferencia internacional de la OIT, yo estaba ya en ese momento y hice el contacto de ese ministro con la persona que dirigía los programas de estos programas internacionales por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y se acordó un convenio entre entre Francia y Argentina, y se llevaron a cabo 30 seminarios nacionales tripartitos, donde el CEIL, donde yo ya estaba de vuelta incorporado, con el Ministerio de Trabajo, hacíamos una especie de prediagnóstico, es decir, que con el material que teníamos de los inspectores del trabajo, lo que había en el CEIL, se hacía una especie de informe, un documento, y se invitaba a los empresarios, a los sindicatos y también a funcionarios del gobierno a discutir eso eran 3 días, básicamente, y eso analizamos ahí temas como el tema de la industria,
el sector rural, la construcción, el sistema, digamos, prácticamente 30 actividades económicas. Una de ellas fue sobre el tema educación. Y bueno, en Argentina en aquel momento, salvo nuestra licenciatura, no había muchos estudios sobre esos temas. Entonces, finalmente, una de las cosas que se decidió fue que crear una especialización en temas de condiciones de trabajo en algunas de las universidades. Y bueno, finalmente ese es el origen de la carrera de ingeniería en higiene y seguridad que comenzó en la Universidad Tecnológica Nacional. De modo que todo eso, digamos, fueron todas actividades que desembocaban en alguna institución o lo que fuera. Bueno, en ese periodo, digamos, yo di clases en la maestría del doctor Rapoport. Digamos, ahí yo daba clases sobre teoría de la regulación y habíamos hecho una investigación que nos apoyó la Universidad de Buenos Aires sobre lo que un poco aplicamos la teoría de la regulación a la economía argentina desde 1880 hasta mediados de los años 90. Es decir, que básicamente terminamos nuestra investigación en el mismo momento en que Cavallo salía del gobierno de Menem, ¿no? Entonces, es decir, que aplicamos esa teoría, nos dio muy buen resultado. Y otros proyectos de investigación bueno, vinculados con la economía del trabajo, uno de ellos era el tema de la productividad, porque en Argentina en los años 53, 54 y 55 hubo un movimiento fenomenal, digamos, de reflexión sobre el tema de la productividad, vinculado con el segundo plan quinquenal y básicamente con el momento en que sale la ley de negociaciones colectivas. Y entonces nosotros estudiamos con el doctor Cordones, un historiador muy conocido del movimiento obrero, estudiamos cómo en Argentina, en aquella época, se había discutido el tema de la productividad. Y bueno, esos congresos fueron realmente muy, pero muy interesantes por sus conclusiones. Bueno, del primero de esos congresos surgió la propuesta del INTA. En el Congreso de la Industria surgió el problema de crear el INTI. Después, básicamente, se apoyó un poco la creación del CONICET con una especie de departamento de ciencias técnicas que funcionaba en la Casa de Gobierno, de modo que fueron actividades que dieron lugar a muchas iniciativas. Bueno, y fue realmente interesante estudiar eso en perspectiva internacional, porque en un determinado momento había un acuerdo entre los empleadores. En aquella época era la CGE, porque la Unión Industrial estaba impedida de actuar. Con la CGE, más los representantes de la CGT, básicamente se terminó estableciendo prácticamente una especie de pacto para poner en marcha en Argentina la llamada Organización Científica del Trabajo. Digamos que era un impulso que venía de una asociación de profesionales que se ocupaban de la administración de personal, que bueno, es lo que después dio lugar a la UADE como universidad. Bueno, entonces, ese grupo, de alguna manera, bueno, fue interesante las discusiones, pero el problema es que cuando ese pacto ya se había firmado, ocurrió el golpe militar del año 55. Y bueno, el gobierno quiso implementar el pacto, pero bueno, estaban presos todos los dirigentes sindicales que habían participado ahí, de modo que eso fracasó. Y bueno, Argentina no tuvo a partir de ese momento una política en materia de productividad y de organización del trabajo como sí tuvieron otros países, ¿no? Entonces, digamos, durante todo ese tiempo mis investigaciones fueron sobre, bueno, temas de teoría de la regulación, y empecé a profundizar la problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo,
porque había tenido la suerte de haber podido encontrar a las personas que formularon en Francia la primera encuesta sobre temas de condiciones de trabajo, una encuesta que se hace cada 4 años y que es realmente muy buena, ha sido copiada por los otros países europeos. Y empezamos en Argentina a hacer investigaciones desde el CEIL y con tanto, bueno, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, investigaciones. Y ahí estudiamos ramas de actividad, por ejemplo, la industria del vidrio, las condiciones de trabajo en la industria del vidrio, y una investigación muy importante que fue a pedido del sindicato de los telefónicos sobre telegestión. Es decir, que cuando vino Menem, dejó sin efecto con las privatizaciones, dejó sin efecto la reducción de la jornada de trabajo que tenían los telefonistas, que venía desde el año 47, 48. Bueno, ¿por qué? Porque a partir de que privatizaron, ya no le llamaban más telefonistas, sino agentes telegestores. Bueno, hicimos esa investigación en toda Argentina con los que estaban a cargo del 112 y el 114. Y los resultados fueron realmente muy importantes porque sirvieron para que los empresarios y el sindicato terminaran incorporando algunas medidas en favor de los trabajadores. Por ejemplo, la que me acuerdo más ahora rápidamente, la introducción de la ergonomía en los puestos de trabajo, y otra cosa es la pausa entre una y otra llamada a los call centers del 112 y el 114, porque antes una máquina prácticamente le pasaba los llamados una vez que un trabajador había quedado libre, pero ese trabajador no tenía tiempo de reposo porque venía de atender a una abuela que no le andaba bien el teléfono, cosas por el estilo, y venía otro que era un reclamo, cosas por el estilo. Entonces, básicamente eso fue realmente una cosa interesante, bueno, pues fue algo que fue de mucha utilidad. Bueno, y después, con el apoyo de Coriat, eh, en Argentina yo creo que tal vez el aporte que hemos hecho, uno es introducir en Argentina la problemática del proceso de trabajo. Es decir, que fuimos nosotros los que pusimos en marcha el estudio del taylorismo, digamos, no pusimos en marcha, porque la vez pasada habíamos visto que ya hasta el doctor Palacio había escrito sobre el tema, pero digamos, es una cosa más de tipo académica, en la Organización Científica del Trabajo. Después vimos lo que era el Fordismo, digamos, las formas, digamos, de producción mecanizada, y eso nos dio paso para estudiar las nuevas formas de organizar el trabajo, es decir, formas no tayloristas y no fordistas de organizar el trabajo, que las empresas más modernas de Argentina ya las toman en cuenta, ¿no? Bueno, y después con Boyer, bueno, el tema de la aplicación de la regulación en la economía argentina, y en la década pasada, en la Facultad de Ciencias Económicas, llevamos a cabo 3 seminarios internacionales donde la Facultad de Ciencias Económicas con la Universidad de Grenoble y también la de París 13, donde estaba Boyer enseñando, hicimos 3 seminarios donde la primera cosa que se hizo fue analizar el modelo de la convertibilidad. Bueno, hay 3 publicaciones sobre el tema que tuvieron mucha difusión y que todavía, cuando se habla de la crisis actual en la Argentina, hay gente que vuelve a mirar esos trabajos, ¿no? De modo que, bueno, y digamos, la otra cosa, bueno, yo soy parte del Plan Fénix, digamos, fui invitado por el doctor Gac a ser parte del Plan Fénix, y ahí, bueno, participo presencialmente antes y ahora más bien de manera virtual, y digamos, yo tuve a mi cargo la elaboración de 3 de los documentos que le llaman Voces del Fénix, uno sobre condiciones de trabajo, otro sobre temas de mercado de trabajo y otro sobre los temas de los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, este último tema, que es el que me ocupa en la actualidad, es importante porque hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba del impacto del trabajo sobre la salud,
se hablaba de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales. Desde 1974, la OIT impone de alguna manera el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, donde incorpora la temática del tiempo de trabajo, del sistema de remuneraciones, el de la organización del trabajo, el tema de las formas precarias o estables de empleo o lo que fuera, que fue un cambio importante y nosotros en esos 30 seminarios nacionales tripartitos fue un poco la ideología, digamos, que tratábamos de transmitir. Pero el problema es que la crisis del régimen keynesiano-fordista desde el siglo pasado cambió el modo de desarrollo. Es decir, que se instaura el modo de desarrollo neoliberal. Bueno, y básicamente eso impactó fuertemente sobre el empleo, de muchas maneras. Bueno, primero porque el trabajo se hizo más intenso, digamos porque, bueno, la competencia internacional, la financiarización, la globalización, todo eso obligaba a las empresas que querían ser competitivas a reducir sus costos, los costos unitarios, y eso se logra aumentando la productividad del trabajo. Aunque eso, digamos, fue algo importante. Y la otra cosa fueron que esa lógica del modo de desarrollo neoliberal cambió la estructura económica, es decir, que empieza a haber, bueno, la financiarización, por una parte, y por otro lado, digamos, la industria se desplaza prácticamente hacia Asia, hacia el sudeste, y básicamente, bueno, América Latina sufre desde entonces un proceso de desindustrialización y también de reprimarización. Es decir, que todas las economías de América Latina prácticamente se orientan hacia la exportación de productos primarios con muy poco valor agregado. Entonces, y lo que está creciendo mucho es el sector servicios. Es decir, que la industria disminuye su importancia en el Producto Bruto y en el empleo, pero aumenta, digamos, en la educación, en el comercio, en las finanzas. Básicamente son los sectores que tienen ahora más empleo. Y el problema es que el trabajo se ha intensificado por esa búsqueda de competitividad o de reducir los costos o de disminuir el empleo en el sector público, y esa intensificación ha dado lugar a otros problemas de salud. Es decir, que ya no es el tema de la higiene y la seguridad, no es que hay más huesos quebrados y más sangre derramada. Esos accidentes ya no crecen tanto, básicamente porque, bueno, disminuyó el peso de la industria. Pero esa intensificación del trabajo lo que hace es que provoca sufrimiento en las personas. Es decir, es un fenómeno de otra naturaleza. Bueno, pero ya el CEIL con las universidades, con la UBA, con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Moreno actualmente, no, digamos, básicamente, digamos, como siempre hay pocos recursos, recurrimos a los estudiantes avanzados que están interesados, a los jóvenes graduados y a otros docentes, de modo que el milagro es hacer esas cosas con pocos recursos, de alguna manera, pero es un trabajo seguir asociado con, sí, sobre todo porque ahora casi todos los investigadores del CEIL son también profesores de universidades, casi todos, básicamente, por distintas razones. Primero se creó en la oficina que yo tenía en el departamento de administración de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, un cuartito de 5 por 5 más o menos. Ahí fue la primera sede. Luego, digamos, no, cuando hubo ese conflicto dentro de la universidad, el Centro Argentino de Ingenieros, que tenía una sede en La Plata, digamos, donde había uno de los directivos, era un socialdemócrata de alguna manera, le interesó lo que hacíamos y nos permitió utilizar una sala donde prácticamente el curso de posgrado de aquella época terminó dictándose ahí, y nos dieron un espacio para poner la biblioteca, porque la OIT me había regalado muchos libros
que muchos de ellos no estaban en Argentina, así que ahí en el Centro Argentino de Ingenieros, la calle 53, que seguramente conoce Escarano, es ahí donde tuvo la segunda sede. Bueno, cuando me dejaron cesante, bueno, el problema es que nadie quería asumir la dirección del CEIL, digamos, porque después lo que le había pasado al director le podía pasar a los otros. Y bueno, nos visitaba gente del Departamento de Policía y del Servicio de Información de la provincia de Buenos Aires a cada rato ahí para ver qué hacíamos cuando estábamos ya cesantes. Pero por la legislación argentina, cuando alguien queda cesante en un instituto, tiene que quedarse por lo menos 30 días para cuidar los bienes del instituto. Así que yo estaba prescindido sin cobrar nada y tuve que quedarme un mes cuidando los libros del CEIL, que eran en aquel momento dado ya del CONICET. Bueno, después se mudó el CEIL a La Plata. Yo ya, en un primer momento, nos prestaron unas oficinas en un instituto que se llamaba Grafotécnico, por una relación de amistad, ¿no? En la calle Moreno 1921, y ahí nos reuníamos, pero todavía no teníamos una sede. Y luego, cuando yo ya de alguna manera salí de Argentina para trabajar en la OIT, el CEIL fue rotando por varios lugares. Uno de ellos es en la calle Entre Ríos, en un lugar donde después tuve una oficina también de la CEPAL, Entre Ríos, o Callao, perdón, Callao, la primera o segunda cuadra de Callao. Después, digamos, alquilaron un lugar. Yo creo que prácticamente, no sé cuántas más cosas, pero Ujú. podemos ir redondeando y también tal vez respondiendo a algunas preguntas de ustedes. Pero Sí, primero, entonces, el CEIL se fue mudando, digamos, porque en aquel momento, los más viejos se acordarán, el CONICET, a los que éramos directores de los institutos, nos daba subsidios. Si los institutos no tenían una sede y el alquiler teníamos que pagarlo nosotros con los fondos que nos daba el CONICET. De modo que nosotros teníamos que poner nuestras viviendas en garantía de que se iba a pagar ese local. Bueno, ahora las cosas han cambiado básicamente desde la primera década de este siglo, las cosas cambiaron. Entonces, al final, digamos, fuimos pasando por varios lugares y, digamos, una cosa que fortuita, pero una de las personas, bueno, yo daba clases también en Flaxo, y una persona que había sido mi alumna en Flaxo, no nombro, digamos, pero fue ministra de Educación durante el gobierno menemista. Bueno, y una persona, bueno, muy inteligente, lo que fuera, y en aquel momento, eh, eh, como resultado de la política monetaria no, perdón, la política educativa de la época de Cavallo, se privatizaron, se terciarizaron o se provincializaron todas las escuelas técnicas y también el sector salud. Es decir, como una forma de reducir el gasto público que pedía el Fondo Monetario, el gobierno se sacó de encima las escuelas técnicas y los hospitales y el sistema educativo. De modo que el Ministerio de Educación no tiene ninguna escuela, ¿no? Básicamente. Bueno, y digamos, había un local en la calle Saavedra 15, tal vez los más viejos se acordarán. Era el lugar donde se iban a hacer los exámenes para la universidad, lo que fuera, y como eso no había ya escuelas en la capital federal que eran del gobierno, eso quedó cerrado durante 7, 8 años. Ah, Bueno, entonces estábamos buscando lugares, y en un momento dado yo le dije a ella, no, mira, nosotros no tenemos local y ahí está eso vacío, no podemos. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Nos otorgó, hicimos todos unos trámites, qué sé yo, para que finalmente transfiriera ese local al CONICET. Y entonces me encargaron a mí prácticamente a ocuparme un poco de acondicionar eso. Bueno, pero
era un edificio que había estado 7, 8 años abandonado, de modo que ni les cuento lo que encontramos ahí. Todas oficinas con azulejo, de modo que, pero sólido, digamos, ni una rajadura, pero, digamos, el sistema de ventilación no era bueno, así que tuvimos, con el apoyo de un ingeniero que es parte del CEIL, licitamos y prácticamente pusimos en marcha ese edificio y construimos en la terraza o lo que fuera. Bueno, en la actualidad ahí funciona, bueno, es medio desordenado porque en el subsuelo hay una biblioteca que es del CEIL. Primer piso, oficinas del CEIL. En el segundo creo que está el Instituto de Matemáticas del CONICET. En el tercero está ahí, ¿cómo se llama? Ese instituto que dirigía el doctor Albornoz. Este, Antes de digamos, redes, ahora está en otro lado, pero ahí funcionó redes, pero también la llama parecer es donde básicamente la parte de bibliografía del CONICET, biblioteca, el CAICIT. Bueno, después en el cuarto piso hay otra oficina del CEIL. En el sexto acondicionamos territorios ahí. En uno de ellos tenía su sede, creo que tiene su sede todavía, el SEUR. Y después, en una gran sala que había, la compartimos y ahí hay oficinas también para el CEIL. De modo que ese es un poco en la actualidad, el CEIL tiene su sede ahí, son sedes amplias, pero lo que pasa ahora es que con las nuevas tecnologías y después de la pandemia, la gente se acostumbró al teletrabajo. Y bueno, entonces hay un problema porque, digamos, la gente, hacer una reunión ahora es algo difícil, porque hay que mandar no sé cuántos mails para concertar y la gente va un día o dos, básicamente, a la oficina. Como que tenemos Doctor, una oficina inmensa que peleamos durante tanto tiempo y no va mucha gente a usarla, ¿no? Bueno, pero digamos, por lo menos ahora ya no, eso es el CONICET, como que ya no tenemos que andar rotando y no nos faltan oficinas. Por primera vez no nos faltan oficinas, ¿no? Bueno, entonces, yo diría que esto es un poco la evolución. Yo diría que actualmente los temas de investigación más importantes son sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces ahí tenemos dos proyectos de investigación en la Universidad de Moreno, porque el rector y varios de los altos funcionarios de esa universidad fueron becarios del CONICET y becarios en el CEIL. Vemos que ahí tenemos muchos colegas y amigos que nos respetan y por lo tanto nos apoyan en los proyectos de investigación. Y actualmente tenemos dos proyectos grandes, uno que es a pedido del Ministerio de Ciencia y Técnica, que es cómo son, bueno, el tema del impacto de las nuevas tecnologías y del cambio en la organización del trabajo sobre los riesgos psicosociales de las empresas que son empresas tercerizadas o subcontratistas, o empresas que trabajan para las terminales, es decir, las que se llaman empresas de autoparte, que son en Argentina un montón. Y ahí, digamos, es un cambio muy importante que ocurrió, porque las transnacionales prácticamente generan una cadena de valor y determinan la vida de estas empresas. Es decir, le compran o no los productos, le dicen qué productos tienen que fabricar, le ponen la tecnología, le envían las matrices. Bueno, en el caso de Toyota es el tal vez más conocido, que, digamos, impone normas muy fuertes para que una empresa le venda sus piezas. Y va un especialista en higiene y seguridad de Toyota a ver cómo están las instalaciones y tienen que trabajar justo a tiempo, tienen que cumplir los plazos, tienen que controlar la calidad, de modo que eso genera tensiones muy fuertes entre los empresarios, obviamente, y también en los trabajadores. De modo que es interesante ver eso, cómo el poder de todas esas transnacionales que son las que eh, construyen, me he dicho no construyen, ensamblan los autos en Argentina con las piezas que le proveen estas contratistas sobre las cuales ejercen
un control y una dirección muy fuerte. De modo que ese es el tema que estamos viendo, pero ahí tenemos la dificultad de que las empresas son reticentes a dejarnos entrar y a poder conversar con los trabajadores. Con los gerentes podemos, con el jefe de producción podemos, pero cuando pedimos la autorización, dice, no, no se puede sacar un trabajador de la línea, aparte no, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, es uno. Y el otro es un proyecto muy grande también, a pedido de una empresa, digamos, de electricidad, digamos que se llama NASA, es Núcleo Eléctrica Argentina, que es la que administra las 3 centrales nucleares que hay. Bueno, ahí es un contrato en el cual ellos convocaron a la universidad y estamos en este momento trabajando, utilizando muchas metodologías para hacerle una propuesta de recomendación sobre el tema de los riesgos psicosociales de los trabajadores. Pues son trabajadores bien pagos, pero no están muy satisfechos con su trabajo. Básicamente, digamos, porque el problema no es tanto la recompensa monetaria que la gente recibe, sino también cuál es el reconocimiento social y simbólico que reciben de sus jefes y de sus compañeros. Bueno, ahí nosotros hemos firmado un convenio de confidencialidad, de modo que no puedo decirle más que estamos trabajando y que esperamos hacer un aporte para mejorar las condiciones de trabajo y la salud psíquica y la salud mental de esos trabajadores. Como que eso es básicamente un poco lo que había hecho memoria a pedido de Escarano. Eso realmente que es algo interesante porque eso ocurrió cuando fue secretario de investigación del Bello. Del Bello, digamos que es una persona, bueno, falleció hace poco, desgraciadamente, es una persona muy creativa, fue el que creó la Secretaría de Política Universitaria, el tema de los incentivos universitarios, es él el que lo creó. Pero él había tenido, eso lo puedo decir porque fui testigo, una experiencia en el CONICET. Él había estado exilado, no sé por qué causa, pero había estado exilado en Costa Rica. Y ahí en Costa Rica, el tema de la política de ciencia y tecnología tenía un buen desarrollo porque había varios organismos internacionales ahí donde trataba el tema, y él conocía eso, ¿no? Que cuando volvió a Argentina quiso hacer algo y crear, más o menos como había en Estados Unidos, una fundación, ¿no? Digamos lo que es la fundación que en Estados Unidos financia las investigaciones. Bueno, y cuando fue secretario, hizo un seminario al cual que duró un año, ¿no? Yo ahí participé de esa actividad y hay un libro que ha sido editado donde están todos los debates, digamos. Y el problema era, digamos, sí, la promoción, el asunto era quién dirige, quién promueve, quién financia y quién programa la investigación. Y ahí el debate era, el modelo tradicional anterior era que el CONICET tenía recursos y al mismo tiempo tenía la potestad para promover las investigaciones, de modo que era algo así como juez y parte. Y eso fue cuestionado pensando más bien en el modelo norteamericano, no tanto el modelo francés, pero el modelo norteamericano, y por eso, digamos, como resultado de esos debates que duraron un año, fue, bueno, apasionante, ¿no? Porque estaban los científicos más importantes, yo estaba también, pero digamos, había científicos muy importantes que discutían, bueno, la política científica, y había dentro del CONICET, durante el periodo bueno, tradicionalmente el CONICET fue hasta prácticamente del Bello, era un organismo de calidad científica, pero muy conservador. Y, digamos, había muchos investigadores que habían creado también fundaciones y, digamos, obtenían recursos del CONICET y no todo lo utilizaban para la investigación, sino que hacían inversiones. Uno de ellos había creado como se llama, un parking, básicamente, y cobraban la entrada a todos, de modo que
hubo un momento, cuando, digamos, es el doctor Aveledo, he nombrado director del CONICET en el 85, 83, 84, bueno, se puso en evidencia eso y hubo escándalos, ¿no? Básicamente porque apareció, era todo un grupo, digamos, de orientación más bien de extrema derecha y que utilizaba los recursos del CONICET y con los subsidios del CONICET se compraban departamentos en los cuales vivían. Bueno, básicamente a toda una situación bueno, todo eso le quitó credibilidad y prestigio al CONICET. Entonces, es por eso que se crea la agencia, siguiendo el modelo norteamericano, ¿no? Claro. La agencia nacional en el cual básicamente ahora el CONICET prácticamente paga los sueldos, y paga sueldos de investigador y becario, pero tiene muy pocos recursos para investigación, muy pocos recursos para investigación. La mayor parte de los recursos están en esta agencia, teóricamente es autónoma, pero que está muy vinculada con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y luego que ese conflicto creo que ahora está más bien saldado. La mayor parte de los investigadores también dan clases en la universidad. La mayor parte, digo, porque, bueno, para completar el sueldo y también para... Sí, sí, no. Para mí, bueno, la experiencia internacional es que los investigadores, digamos, a veces se los malgasta, ¿no? Pero los investigadores han acumulado conocimientos, experiencia, temas de investigación y pueden hacer una función muy importante dentro de la universidad. Lo que yo diría es que muchos están, ¿cómo se llama?, subutilizados porque tendrían que dedicarle la mayor parte de ellos a actividades de posgrado y de doctorado, que eso sería un poco la función más importante que pueden cumplir. Pero para mí es casi una obligación social enseñar. Digamos, no sé, yo soy investigador del CONICET y sigo dando clases a un jubilado, básicamente, de modo que me parece que es importante esa relación, primero a veces por interés, porque de los buenos alumnos uno puede estimular a alguno para que se presente una beca. Va bien, después le hacen formar parte de su equipo de investigación. De modo que hay mutuo beneficio de eso, ¿no? Un mutuo beneficio. Esa es mi opinión.